Muy queridos hermanos, felices fiestas patrias. Seguimos con las clases del catecismo, no paramos, estamos haciendo patria. Vamos a explicar hoy la segunda parte del sacramento del orden. Empezamos el sábado pasado, hoy vamos a concluir con el sacramento del orden, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pongamos esta charla en las manos de la Virgen. A ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bendiciones para todos. Un saludo para todos los que se están conectando hoy, 29 de julio, para tener la clase del catecismo. Estamos estudiando los sacramentos y ya estamos en el sacramento del orden. Decíamos el sábado pasado que hay dos sacramentos llamados sacramentos al servicio de la comunidad. Esos dos sacramentos son el sacramento del orden y el sacramento del matrimonio. Vamos a explicar lo que nos dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre el sacramento del orden, con lo cual nos quedaría solamente el sacramento del matrimonio. Estamos avanzando poco a poco, con calma, y así vamos profundizando en el catecismo. ¿De qué nos hablan los números 1554 al 1600 del Catecismo de la Iglesia Católica? Nos hablan de los 3 grados del sacramento del orden, de la celebración del sacramento, del ministro, el sujeto y los efectos que trae el sacramento del orden. Eso es lo que vamos a explicar hoy brevemente. No me voy a extender demasiado para que luego puedan ustedes ir al desfile militar y marchar. Vamos a hablar de los 3 grados del sacramento del orden, de la celebración del sacramento, vamos a hablar del ministro, el sujeto y los efectos que trae este sacramento. ¿Cuáles son los 3 grados del sacramento del orden? Grado del episcopado, están los obispos. Grado del presbiterado, están los presbíteros. Y grado del diaconado, están los diáconos. Tenemos 3 grados: el grado del episcopado, los obispos; el grado del presbiterado, tenemos a los presbíteros; el grado del diaconado, tenemos a los diáconos. El ministerio eclesiástico instituido por Dios está ejercido en diversos órdenes por aquellos que ya desde antiguo reciben los nombres de obispos, presbíteros y diáconos. Catecismo de la Iglesia Católica número 1554. Tenemos a los obispos, tenemos a los presbíteros y tenemos a los diáconos. Hay 3 grados en el sacramento del orden: obispos, presbíteros y diáconos. ¿Quiénes son los obispos? Son los que hacen de cabeza en la iglesia particular. La iglesia particular es la diócesis. Actúan in persona Christi capitis, en la persona de Cristo cabeza. Tienen la plenitud del sacramento del orden. Obispo viene de episcopos, palabra griega que significa vigilante. Entonces, aquí tenemos lo que implica un obispo. Los obispos son los que hacen de cabeza en la iglesia particular. La iglesia particular se llama diócesis. El que ronca en una iglesia particular es el obispo. El que manda en una iglesia particular es el obispo.
Los obispos actúan in persona Christi Capitis, hacen de cabeza, actúan en la persona de Cristo cabeza. Tienen la plenitud del sacramento del orden y la palabra obispo viene de episcopos. ¿Qué significa episcopos? Vigilante. El obispo es el primer responsable de la fe de su grey. Es el vigilante, el primer responsable de cuidar el rebaño de la iglesia particular que le ha sido confiado. El obispo es el vigilante en un sentido de pastor que cuida las ovejas. El obispo es el primer responsable de que se enseñe la doctrina en la iglesia. El obispo es el primer responsable de la liturgia. El obispo es responsable de que el seminario esté bien cuidado. El obispo tiene que cuidar a su grey, cuidar a su rebaño, para que los lobos no hagan parrillada con las ovejas. Por eso tenemos que rezar siempre por los obispos, para que sean buenos pastores, que estén vigilantes. Según la tradición, entre los diversos ministerios que se ejercen en la iglesia, desde los primeros tiempos ocupa el primer lugar el ministerio de los obispos, que a través de una sucesión que se remonta hasta el principio son los transmisores de la semilla apostólica. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1555. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Miren la responsabilidad que tienen los obispos. Los obispos forman un cuerpo que se llama colegio episcopal y los obispos son los sucesores de los apóstoles. ¿Y quién es el sucesor de Pedro? El Papa. Y el Papa también es obispo de Roma. ¿Quiénes son los presbíteros? Son los colaboradores de los obispos. Actúan in persona Christi. Los presbíteros también actúan in persona Christi, pero no actúan como cabeza, sino como colaboradores de los obispos. Los presbíteros tienen que obedecer a los obispos. Presbítero viene de presbíteros, palabra griega que significa anciano. ¿Por qué anciano? Porque el anciano tiene sabiduría. El gallo viejo con el ala mata. La palabra presbítero viene de presbíteros, que significa anciano. Hace referencia a la sabiduría. El presbítero debe tener la sabiduría de cuidar el rebaño que el obispo le ha confiado. El presbítero obedece al obispo. Por eso los sacerdotes, yo soy presbítero, padrecito curita, debemos obediencia a nuestro obispo, sea quien sea. El presbítero debe obedecer a su obispo. Y si el obispo le dice que se vaya a la punta del cerro, el presbítero se va a la punta del cerro. Por eso es importante rezar también para que los presbíteros, los sacerdotes, sean obedientes a las indicaciones de sus obispos respectivos. Los obispos están llamados a ser vigilantes, a cuidar la fe del rebaño y cuentan como sus primeros colaboradores a los presbíteros o sacerdotes. Aclaro, presbítero, sacerdote, padrecito, curita es lo mismo. ¿De acuerdo? Estamos, por lo tanto, viendo los grados del sacramento del orden. El primer grado del sacramento del orden es el episcopado, los obispos. El segundo grado del sacramento del orden es el presbiterado, los presbíteros. Dice el Catecismo, los presbíteros, aunque no tengan la plenitud del sacerdocio y dependan de los obispos en el ejercicio de sus poderes, sin embargo, están unidos a estos en el honor del sacerdocio y en virtud del sacramento del orden. Quedan consagrados como verdaderos sacerdotes de la nueva alianza a imagen de Cristo, sumo y eterno sacerdote, para anunciar el evangelio a los fieles,
para apacentarlos y para celebrar el culto divino. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1564. Los presbíteros no tienen la plenitud del sacramento del orden. ¿Quién tiene la plenitud del sacramento del orden? El obispo. Los presbíteros colaboran con los obispos. Y, por decirlo de otra manera, los obispos se apoyan en primer lugar en sus sacerdotes, en sus presbíteros. Por eso el obispo tiene que cuidar mucho el seminario. El seminario es para un obispo la cantera de donde van a surgir sus colaboradores, sus sacerdotes. ¿Quiénes son los diáconos? Sirven como colaboradores del obispo a través de la predicación, pueden bautizar, pueden bendecir también en la celebración del matrimonio, pero un diácono no confiesa, un diácono no consagra, porque el diácono no tiene el ministerio sacerdotal, no tiene la potestad para consagrar, no tiene la potestad para confesar. El diácono es un servidor. Diácono viene del griego diakonos, que significa servidor. Hemos aprendido 3 palabras griegas, así que ya pueden irse a Atenas de turismo. Episcopos, ¿qué significa? Vigilante. Presbíteros, ¿qué significa? Anciano. Diáconos, ¿qué significa? Servidor. Hoy hemos aprendido 3 palabras griegas. Episcopos, vigilante. Presbíteros, anciano. Diáconos, servidor. ¿Quiénes son los diáconos? Son colaboradores del obispo. Colaboran predicando, pueden hacer la homilía. Un diácono puede hacer la homilía. Un laico no puede hacer la homilía. El diácono puede bautizar. El diácono puede ser testigo en un matrimonio, bendecir a los contrayentes. Pero el diácono no puede consagrar el pan y el vino, no puede confesar. Es un servidor. En el grado inferior de la jerarquía están los diáconos a los que se les impone las manos para realizar un servicio y no para ejercer el sacerdocio. En la ordenación al diaconado, solo el obispo impone las manos, significando así que el diácono está especialmente vinculado al obispo en las tareas de su diaconía. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1569. Por lo tanto, si tú ves a un diácono, no le vas a decir, confiésame, porque no puede confesarte. Si tú ves a un diácono, no le vas a decir, celébrame la misa, porque no puede consagrar. El diácono ejerce un ministerio, pero no tiene el ministerio sacerdotal. Aquí tenemos los 3 grados. Ustedes son muy inteligentes, ya han captado las ideas. Vamos a recordar. Los 3 grados son episcopado, presbiterado y diaconado. ¿Quiénes forman parte del episcopado? Los obispos. Episcopos significa vigilante. ¿Quiénes forman parte del presbiterado? Los presbíteros. Presbíteros, ¿qué significa? Anciano. ¿Quiénes forman parte del grado del diaconado? Los diáconos. Diáconos, ¿qué significa? Servidor. El obispo hace de cabeza en una iglesia particular, actúa in persona Christi Capitis, tiene la plenitud del sacramento del orden. El presbítero colabora con el obispo actuando in persona Christi, es colaborador principal del obispo. Y el diácono colabora con el obispo como servidor, sobre todo a través de la predicación y a través de la celebración del bautismo y a través también de la bendición en el matrimonio. Por lo tanto, tenemos aquí 3 grados. Hay una pregunta interesante. ¿El diácono puede pasar a ser presbítero? Sí.
Pero también hay personas que se quedan solo como diáconos. El diaconado puede ser un paso al presbiterado. Por ejemplo, quienes se están preparando para ser sacerdotes en el seminario, primero son ordenados diáconos y luego se les ordena presbíteros. Pero también hay varones que se quedan solo como diáconos. Por lo tanto, en el diaconado tenemos aquellos que suben, por decir así, al presbiterado, pero también hay quienes se quedan como diáconos permanentes. La gran mayoría de los diáconos están en una etapa rumbo al presbiterado. Buena pregunta la que ha hecho nuestra hermana María Nichols. Se ha llevado su premio, 1 kilo de camote, para que haga su camote frito. ¿Cuál es el signo sacramental del orden? Cuando ustedes van a una ordenación, van a darse cuenta que el obispo impone las manos y hace una oración que es la plegaria consecratoria. Ese es el signo sacramental del orden, la imposición de manos que hace el obispo con una oración. El rito esencial del sacramento del orden está constituido para los 3 grados por la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenando, así como por una oración consecratoria específica que pide a Dios la efusión del Espíritu Santo y de sus dones apropiados al ministerio para el cual el candidato es ordenado. Entonces, el signo sacramental del orden es la imposición de manos que hace el obispo. Solo el obispo puede ordenar, no puede ordenar un presbítero. El obispo impone las manos sobre el varón que va a ser ordenado y recita una oración que se llama plegaria consecratoria, donde pide la efusión del Espíritu Santo para que unja a ese varón como ministro sagrado. ¿Quién es el ministro del sacramento del orden? Solo el obispo. Solo el obispo. Por lo tanto, un presbítero no puede ordenar otro presbítero. ¿Quién es el único que puede ordenar un presbítero? El obispo. El único que puede ordenar un presbítero es el obispo. Por eso decimos que el obispo hace de cabeza en la iglesia particular. Dado que el sacramento del orden es el sacramento del ministerio apostólico, corresponde a los obispos, en cuanto sucesores de los apóstoles, transmitir el don espiritual, la semilla apostólica. Los obispos válidamente ordenados, es decir, que están en la línea de la sucesión apostólica, confieren válidamente los 3 grados del sacramento del orden. Catecismo de la Iglesia Católica número 1576. Por lo tanto, solo el obispo que está en comunión con el Papa, quiero aclarar esto, ordena válida y lícitamente, y cuando decimos ordena válida y lícitamente, estamos hablando de los 3 grados del sacramento del orden. Los obispos, todos ellos unidos, forman el colegio episcopal. Y el colegio episcopal tiene como cabeza al Papa, el Santo Padre, que es obispo de Roma. Por lo tanto, ¿quién es el único que puede ordenar? El único que puede ordenar es el obispo. Nadie más que el obispo. Voy a hacer una pregunta con premio. 1 kilo de rabanitos. No, es una broma, un librito. ¿Quiénes son los ministros de la unción de los enfermos? A ver, la primera persona que responda se lleva su premio. Por si acaso nadie ha recogido su premio anterior. El premio anterior fue lentejitas con pescadito frito, chanfainita. Nadie ha venido a recoger su tupper. ¿Quién es el ministro de la unción de los enfermos? Tiene que responderse de forma concreta. Tiene que colocarme
están escribiendo, lo que dicen no está mal, pero hay que colocar los grados. ¿Qué grados pueden dar la unción de los enfermos? Bueno, ahí mi mamá ganó. Obispos y sacerdotes. Esa es la respuesta correcta. Obispos y presbíteros. Bueno, ella es la que me va a invitar a almorzar, así que yo no puedo darle lentejitas a mi mamá. La respuesta correcta es obispos y presbíteros. Los ministros del sacramento de la unción de los enfermos son obispos y presbíteros, no solamente presbíteros, el obispo también, por supuesto, como cabeza de la iglesia particular, da la unción de los enfermos. Así que el lunes voy a comer bastantes lentejitas. Y recojan sus tuppers, los que han ganado premios. Ya me están reclamando algunos, pero no vienen a recoger. ¿Quién es el sujeto del sacramento del orden? El varón bautizado. Debe tener vocación y aceptar libremente celibato. Esto es importante. ¿Quién es el sujeto del sacramento del orden? El varón bautizado. ¿Cuántas veces me han preguntado, ¿y por qué las mujeres no pueden ser ordenadas? Porque Jesús ha querido que sean los varones. No hay otra respuesta. Cuando ustedes se vayan al cielo, le preguntan a Jesús por qué ha querido que solo los varones reciban el sacramento del orden. No me pregunten a mí, pregúntenselo a Jesús cuando se vayan al cielo, porque todos ustedes se van a ir al cielo. Jesús ha querido que sean los varones los que reciban el sacramento del orden, punto. Jesús ni siquiera a su Madre Santísima, que es la criatura más santa que existe, le dio el sacramento del orden. Por lo tanto, es la voluntad de Jesús, punto. Se acabó la polémica. ¿Por qué Jesús ha querido que fuese el pan y el vino la materia del sacramento de la Eucaristía? ¿Por qué lo ha querido? Punto. No se discute más. No tiene sentido estar discutiendo sobre la ordenación de mujeres como quiere hacer el progresismo hoy en día. Hermanos, Jesús ha querido que sean los varones aquellos que reciban el sacramento del orden. Punto. Para recibir el sacramento del orden, tiene que ser un varón bautizado, debe tener vocación, por eso es importante el seminario. Es muy importante el seminario. Porque si no se cuida el seminario, luego tenemos que llorar de tristeza e indignación los escándalos de algunos sacerdotes. Hay que cuidar por eso la formación de los futuros sacerdotes. Hemos escuchado con dolor e indignación cómo en los últimos años han saltado varios escándalos. Y aquí tengo que decir algo. Yo he sido rector del seminario y la iglesia es muy estricta en la formación de los futuros sacerdotes. La gran mayoría de los escándalos que han habido de pedofilia, en realidad no han sido pedofilia, queridos hermanos. Han sido prácticas homosexuales. Y eso no se dice. Más del 90% de los escándalos de pedofilia, entre comillas, no ha sido pedofilia, ha sido homosexualidad. Y la iglesia prohíbe que un homosexual entre a un seminario. No porque la iglesia sea homofóbica. Los homosexuales también están llamados a la santidad, sino porque hay más peligro, en el caso de una persona que tiene inclinaciones homosexuales, a caer en ese tipo de pecados siendo sacerdote. Esto, lamentablemente, ha ocurrido. No se ha tenido cuidado en la selección de los candidatos al sacerdocio. Y por eso hemos tenido que tragarnos la vergüenza de escuchar no uno, sino varios escándalos. Por eso hay que cuidar mucho la formación que se da en los seminarios.
Para ser sacerdote, dice la Iglesia, tiene que ser un vir probatus. Eso lo dice el Código de Derecho Canónico. ¿Qué significa vir probatus? Un varón probado, un varón normal. Tiene que ser un vir probatus, que tenga vocación y que quiera aceptar libremente el celibato. A nadie se le pone una pistola para ser cura. Por eso están los años de formación en el seminario. Para ser sacerdote, dice la Iglesia, que tiene que ser un vir probatus, en latín, varón probado. Si entra al seminario alguien que tiene desorientaciones, desórdenes, el seminario no lo va a arreglar. Y si esa persona, ese varón que tiene desórdenes, desorientaciones, se ordena sacerdote, seguirá con esos desórdenes, con esas desorientaciones, y luego tenemos los escándalos que lamentablemente han aparecido en los últimos años. Tenemos que decir las cosas claras. Hay que cuidar la formación de los futuros sacerdotes. Para ser sacerdote se necesita, lo primero, ser vir probatus, varón probado. Tener vocación, es decir, uno entra al seminario no para tener plata, para pasarla bien, no, para servir a Cristo y a la Iglesia. Y uno acepta libremente el celibato. El celibato no es una imposición, por si acaso. El celibato se acepta con libertad. ¿Cuántas veces, como rector de seminario, me ha pasado que se acerca un chico y me dice, padre, yo veo que lo mío es el matrimonio, bendito sea Dios. Te abro las puertas del seminario ahorita, anda, búscate una chica guapa, cásate, ten 10 hijos y mandas 2 al seminario. Pero acá no puedes continuar, porque si tú ves que tu vocación es el matrimonio, ¿qué haces en el seminario? Bendito sea Dios. Anda, cásate. Por eso es importante cuidar el seminario. Si no se cuida el seminario, luego tenemos gravísimos problemas en el clero. Solo el varón vir bautizado recibe válidamente la sagrada ordenación. El Señor Jesús eligió a hombres viri para formar el colegio de los 12 apóstoles. Y los apóstoles hicieron lo mismo cuando eligieron a sus colaboradores. ¿Qué les sucedería en su tarea? La Iglesia nos dice, siguiendo la voluntad de Jesús, que solo el varón vir probatus puede recibir el sacramento de la ordenación. Vir probatus, varón probado, varón normal. Es lo primero. Y, por supuesto, tiene que haber vocación. Vocación con B chica, no con B grande, porque algunos comen como bestias. Vocación con B chica. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. En efecto, nadie se arroga para sí mismo este oficio. Al sacramento se ha llamado por Dios. Quien cree reconocer las señales de la llamada de Dios al ministerio ordenado debe someter humildemente su deseo a la autoridad de la Iglesia, a la que corresponde la responsabilidad y el derecho de llamar a recibir este sacramento. Como toda gracia, el sacramento solo puede ser recibido como un don inmerecido. Catecismo de la Iglesia Católica número 1578. Este número es muy importante. Nadie tiene el derecho a recibir el sacramento del orden. El sacramento del orden no es un derecho. Por eso las feministas se equivocan cuando dicen la Iglesia es machista. Un momentito. Nadie tiene el derecho a recibir el sacramento del orden. Es un don. Y Jesús ha querido que sean los varones los que reciban el sacramento del orden. Y el varón que tiene vocación, no cualquier varón. No es un derecho ser sacerdote. No es un privilegio ser sacerdote. Al contrario, el sacerdote, y esto creo que coincido con todos mis hermanos sacerdotes, ya dejó de tener derechos. Todos los días, hermanos, el sacerdote tiene que estar atendiendo a la gente. Ahorita mismo, aquí en el santuario, está viniendo gente para pedir confesión. Ayer, 28 de julio, lo mismo. Todos los días viene gente. Ser sacerdote no es un privilegio, al contrario.
Ser sacerdote implica ser como una botica de turno. ¿Saben lo que es una botica de turno? Estar siempre al servicio. Y a veces no se puede llegar a todos. ¿Cuántas veces hay que decir a la gente, ahorita no te puedo confesar porque todavía tengo una persona, o tengo que hacer esto, ahorita no puedo ir a esta unción porque está un poco lejos y ya tengo que ir a esta unción que está más cerca? Entonces ser sacerdote no es un privilegio. Ahora, no hay nada más bonito que ser sacerdote, pero no es un privilegio. Nadie tiene derecho a recibir el sacramento del orden. Uno es sacerdote porque ha recibido el don, la llamada. Y el sacerdote tiene que ser fiel a esa llamada hasta la muerte. Por eso vamos a leer ahora este número. Todos los ministros ordenados de la Iglesia Latina, exceptuados los diáconos permanentes, son ordinariamente elegidos entre hombres creyentes que viven como célibes y que tienen la voluntad de guardar el celibato por el reino de los cielos, llamados a consagrarse totalmente al Señor y a sus cosas. Se entregan enteramente a Dios y a los hombres. Repito, se entregan enteramente a Dios y a los hombres. El celibato es un signo de esta vida nueva al servicio de la cual es consagrado el ministro de la Iglesia. Aceptado con un corazón alegre, anuncia de modo radiante el reino de Dios. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 1579. El sacerdote, con su celibato, expresa que todo su ser se lo ha dado al Señor. Ese es el sentido del celibato, que la entrega es total. Hay muchas personas que dicen, ¿por qué los curas no se casan? En primer lugar, hay que decir que el celibato del sacerdote refleja a Cristo célibe. Jesús célibe. El sacerdote con su celibato está reflejando a Jesús. En segundo lugar, el sacerdote con su celibato refleja a Jesús esposo de la iglesia. El sacerdote se ha casado con la iglesia, con todos. Y por eso la disponibilidad que tiene el sacerdote por el celibato hace posible que pueda llegar a la mayoría de los fieles. Es imposible llegar a todos, ya les he dicho, no somos Superman. Pero imagínense ustedes que un sacerdote tuviese esposa, hijos, estaría limitado. Ahora, también es bueno decir que dentro de la Iglesia Católica, en el rito oriental, hay sacerdotes casados. Pero cuidado, se ordenan varones casados en el rito oriental. Pero una vez que se ha ordenado un célibe, ya no puede casarse. Eso es bueno aclararlo. Además, en los lugares donde, según el rito oriental, hay sacerdotes casados, la mayoría de la gente prefiere buscar a los célibes, porque están más disponibles. También es bueno que sepan que hay diáconos permanentes que son casados. En el diaconado permanente se puede ordenar a un casado, diaconado permanente. Pero si se ordena a un célibe diácono, ya no se casa, ya no se puede casar. Esto es importante tener en cuenta, que el celibato del sacerdote refleja a Cristo célibe, refleja a Cristo esposo de la iglesia. Y el celibato le da al sacerdote alas para volar, para estar más disponible. Miren, de lo que yo les puedo decir, si siendo uno célibe le falta tiempo para atender a la gente, porque es verdad, me falta tiempo. Falta tiempo. Imagínense ustedes con una esposa, y todavía esposa cargosa, y 5 hijos. Imagínense ustedes. Si uno siendo célibe se ve limitado por el tiempo, imagínense ustedes con esposa, hijos y suegra todavía. Por eso, qué importante es el celibato. Porque el celibato le da alas al sacerdote para volar. Yo cuando escucho los problemas matrimoniales que todos los días
a veces uno escucha en el confesionario o la gente que viene a buscar al sacerdote para contarle sus peleas matrimoniales, yo escucho y luego en silencio digo, gracias Jesús por el celibato, gracias, porque me has liberado de problemones, que son los problemas de la vida matrimonial. Ahora bien, el matrimonio es un camino de santidad. Esto también que quede claro. El matrimonio es un camino de santidad, pero no es mi camino, porque yo tengo la vocación sacerdotal, no es mi camino. Si es tu camino, santifica tu matrimonio, pero ese no es mi camino. En las iglesias orientales, desde hace siglos, está en vigor una disciplina distinta. Mientras los obispos son elegidos únicamente entre los célibes, hombres casados pueden ser ordenados diáconos y presbíteros. Eso es lo que les estaba diciendo, Catecismo de la Iglesia Católica número 1580. En las iglesias orientales, estoy hablando de la Iglesia Católica, por si acaso, se ordenan obispos solo a los célibes, pero también pueden ordenarse sacerdotes, hombres casados. Y por supuesto hay diáconos permanentes que son casados. Pero no es lo mayoritario en la Iglesia Católica. En el rito latino, que es nuestro rito, para ser sacerdote tienes que abrazar libremente el celibato. Repito, se abraza libremente el celibato. Nadie puede decir, me obligaron a ser célibe. Si te obligaron a ser célibe, tu ordenación es inválida. Por eso, y vuelvo a la misma idea, hay que cuidar mucho la formación de los futuros sacerdotes. El seminario hay que cuidarlo como a la niña de nuestros ojos. ¿Qué efectos trae el sacramento del orden? Un carácter indeleble, un sello imborrable. Yo soy sacerdote por siempre. Soy sacerdote por siempre. Se recibe la gracia del Espíritu Santo para actuar como ministro de Cristo. A ver, premio. Un tupper con chanfainita. No, es una broma. Un librito. ¿Quién es el primero que me escribe los sacramentos que imprimen carácter? De los 7 sacramentos, ¿qué sacramentos imprimen carácter? El primero que escriba se lleva un librito y de yapa un tupper con chanfainita. A ver, ¿qué sacramentos imprimen carácter? ¿Qué sacramentos traen un sello indeleble? Es decir, un sello en el alma que nunca se va a borrar. ¿Qué sacramentos imprimen carácter? Por si acaso, no son 2. Otra vez ganó mi mamá. De tal palo, tal astilla. Bautismo, confirmación y orden. Eso es. Así que voy a comer mucho este lunes. A ver, después de mi mamá, ¿quién puso? Vamos a poner a Elia María Valverde, una ex feligresa de Cristo sacerdote. Son 3 los sacramentos que imprimen carácter. Ya lo hemos explicado. 3 sacramentos imprimen carácter. El bautismo, la confirmación y el orden. El matrimonio no imprime carácter, te malogra el carácter. El matrimonio no imprime carácter porque un viudo o una viuda se pueden volver a casar por la iglesia. ¿Ya? Así que Elia se ha ganado el librito y su tupper con chanfainita. Como en el caso del bautismo y de la confirmación, esta participación en la misión de Cristo es concedida de una vez para siempre. El sacramento del orden confiere también un carácter espiritual indeleble y no puede ser reiterado ni ser conferido para un tiempo determinado. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1582. Hermanos, el bautismo, la confirmación y el orden se reciben una sola vez en la vida. Estos 3 sacramentos imprimen carácter, traen un sello indeleble en el alma. Se es bautizado para siempre. Se es confirmado para siempre. Se es sacerdote para siempre. Y ustedes tienen que rezar por la fidelidad de los sacerdotes. Que los sacerdotes seamos fieles hasta la muerte. Tienen que rezar todos los días
por la fidelidad de los sacerdotes. Sé sacerdote para siempre. ¿Cuántas veces les he dicho lo que afirmaba Don Bosco? Un sacerdote nunca se va solo ni al cielo ni al infierno. Colgada de su sotana se lleva miles de almas. Así que recen mucho por este pecador, siervo inútil, burro de Cristo, para que se puedan colgar de mi sotana. Un sujeto válidamente ordenado puede, ciertamente, por causas graves, ser liberado de las obligaciones y las funciones vinculadas a la ordenación, o se le puede impedir ejercerlas, pero no puede convertirse de nuevo en laico, en sentido estricto. Porque el carácter impreso por la ordenación es para siempre. La vocación y la misión recibidas el día de su ordenación lo marcan de manera permanente. Catecismo de la Iglesia Católica número 1583. Queridos hermanos, sé sacerdote para siempre. Y este número del catecismo está diciendo que puede ser que un sacerdote sea suspendido o sea expulsado del estado clerical si ha hecho algo malo, pero sigue siendo sacerdote. Se es sacerdote para siempre. Se es sacerdote para siempre. Y por eso es muy importante que un sacerdote tome conciencia de lo que ha recibido. El sacerdote tiene que ser consciente del don recibido. La gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento es la de ser configurado con Cristo, sacerdote, maestro y pastor, de quien el ordenado es constituido ministro. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1585. El sacerdote tiene que ser consciente que ha recibido la gracia del Espíritu Santo, ha recibido un sello indeleble en su alma. El sacerdote debe ser consciente que es un ungido, que tiene que entregarse con todo su ser a Cristo y en Cristo a los demás, y que está llamado a ser reflejo de Cristo, a ser maestro y pastor, maestro que enseña la verdad y pastor que cuida las ovejas. Recen para que los sacerdotes seamos reflejos de Cristo, sacerdote, maestro y pastor. Todos los días hay que rezar por los sacerdotes. Ante la grandeza de la gracia y del oficio sacerdotales, los santos doctores sintieron la urgente llamada a la conversión con el fin de corresponder mediante toda su vida a aquel de quien el sacramento los constituye ministros. Catecismo de la Iglesia Católica, número 1589. Miren, cuando ustedes leen la vida de los sacerdotes santos, ustedes pueden darse cuenta cómo ellos eran conscientes de sus debilidades, de sus miserias. Ante la grandeza de la gracia y del oficio sacerdotales, los santos doctores sintieron la urgente llamada a la conversión con el fin de corresponder mediante toda su vida a aquel de quien el sacramento los constituye ministros. ¿Cuánto tenemos que aprender los sacerdotes de aquellos santos sacerdotes? San Juan María Vianney, San Felipe Neri, Don Bosco, San José María, el Padre Pío. Todos los santos sacerdotes han sido conscientes que eran pecadores, que tenían debilidades, que tenían miserias, pero se dejaron transformar por Cristo. Todos los santos sacerdotes sabían muy bien que el sacerdote es Cristo, el único que no falla, Cristo, el pastor con mayúsculas, Cristo, Cristo lo máximo. Decía San Juan María Vianney que si Sansón mató 1000 filisteos con una quijada de burro, ¿qué no hará Dios conmigo que soy un burro entero? Así se consideraba San Juan María Vianney. San Felipe Neri, cuando se levantaba de la cama, rezaba así: Jesús, si tú no ayudas a Felipe, Felipe te traicionará. Los sacerdotes santos han sido conscientes de que eran pecadores. Ser sacerdote no es un derecho, es un don, una gracia.
Y hay que ser fieles a esa gracia. Por eso, hermanos, recen todos los días por los sacerdotes, para que sean fieles hasta la muerte. Vamos a hacer la síntesis, vamos a terminar para que se vayan al desfile. Los 3 grados del sacramento del orden son obispos, presbíteros y diáconos. Los obispos y presbíteros son verdaderos sacerdotes. El diácono es un servidor. Solo el obispo puede ordenar. Solo un varón bautizado puede ser ordenado. Vir probatus, varón probado, varón normal. En la ordenación se recibe un sello indeleble y la gracia que unge como ministro sagrado. Ese es el resumen de esta clase. Ahora les dejo la tarea, buscar estas citas. Marcos 3, 14 al 19, Lucas 6, 12 al 19, 1 Timoteo 3, 1 al 13, 2 Timoteo 1, 6. Abran sus Biblias y busquen estos textos que tienen que ver con el sacramento del orden. Muchas gracias, queridos hermanos. Vamos a terminar con la oración a Fran Duff, oración por la beatificación de Fran Duff. Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Duff con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia como cuerpo de Cristo y del lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio. En su inmenso deseo de compartir este conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio para enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por su intercesión nos concedas esta gracia. En silencio pedimos la gracia. Te pedimos también que, si es tu voluntad, sea reconocida por la Iglesia la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias por su paciencia. Felices fiestas patrias. Rezo por ustedes. A estar siempre unidos en oración. Hemos terminado hoy de explicar el sacramento del orden. Tarea: rezar todos los días por los sacerdotes. Pueden rezar así: Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Repito: Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Rezo por todos ustedes. Ánimo. Que la Virgen Santísima me los cuide a todos ustedes y que la Virgen con su manto maternal cubra a todos sus hogares. Que Dios Todopoderoso les bendiga en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones, felices fiestas patrias, y mañana nos vemos en la misa de las 7 de la mañana. Hoy, los que puedan, tenemos en el santuario a las 8 de la noche jornada de liberación, de alabanza, adoración, pidiendo por nuestro querido Perú. Bendiciones.